¿Es una creencia o es una ciencia? Le doy la palabra al equipo a favor para que realice su posición inicial. Cuenta con 3 minutos. Buenos días, yo soy Claudio Guarich, mi profesión es, como lo dijo, doctor, ingeniero civil, investigador, astrólogo y profesor. Un amigo me preguntó: che, Claudio, vos que andás en astrología, ¿me puedes decir que si esto de los diarios, este horóscopo que veo en los diarios, le tengo que creer, no le tengo que creer? Me resulta raro que me dice algo para mí, pero también para otras personas también, que son del mismo signo. Y yo le digo: no, pará, no te confundas. Una cosa es horóscopo de diario y otra cosa es astrología. Astrología es una ciencia. Horóscopo diario es un entretenimiento. La astrología no puede caber en una página de diario. Muchos dicen que la astrología es una creencia, pero yo me pregunto, ¿cómo puede ser que haya durado más de 5.000 años, siendo que otras ciencias cayeron en el olvido, otras teorías cayeron en el olvido? ¿No será que lo que incomoda de la astrología no es la falsedad, sino su verdad? Bien, vamos a hacer un poquito de conceptos teóricos. La astrología traslada los ejes del centro del Sol, que son ejes heliocéntricos, al centro de la Tierra, ejes geocéntricos. La siguiente, por favor. El ecuador celeste, si lo entendemos, vamos a tener en la bóveda celeste el ecuador terrestre. Si se extiende, vamos a tener un ecuador celeste. La siguiente. Si nosotros miramos al Sol desde esos ejes cartesianos, X y Z, en el centro de la Tierra, vamos a ver un recorrido que está acá con naranja, que se llama eclíptica. Es una elipse. La siguiente. Los planetas están 8,5 grados por encima y 8 al norte y 8,5 grados por debajo. Es una franja de 17 grados, donde esos planetas se miden con la ascensión recta y con la declinación. Esos planetas se pueden proyectar sobre la eclíptica. La siguiente, por favor. Si con un plano corto a la eclíptica, un plano que contenga la eclíptica y que pase por el centro de la Tierra, y ese plano lo traigo, la siguiente, por favor, lo que voy a ver es lo que nosotros conocemos como carta natal. Es decir, es un mapa simbólico que refleja la eclíptica con todos los planetas proyectados sobre la eclíptica en 3 dimensiones y con todos los signos donde hay un punto inicial, que es el punto cero de Aries, que es el cruce de la eclíptica con el ecuador celeste, que se llama equinoccio. En este debate voy a tratar de argumentar que la astrología es una ciencia, no una creencia. Voy a presentar al jurado publicaciones, más de 365 publicaciones en revistas electrónicas, en revistas internacionales, con referato, sin referato, en libros, etc. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el equipo en contra para su posición inicial. Cuenta con el tiempo.
Bien, primero, buenos días, y antes que todo quiero pedir disculpas por el retraso. Tuve un pequeño percance, las estrellas no me avisaron y los planetas tampoco, así que tuve un pequeño percance personal. Bien, para iniciar el debate vamos a arrancar primero preguntando lo siguiente: ¿la NASA hace astrología? ¿Alguien sabe diferenciar la astrología y la astronomía? Tenemos el concepto de la sociedad que la astrología es la ciencia que estudia los astros, pero no es así. En los últimos años ha aumentado el conocimiento y la aplicación de la astrología en la sociedad, y esto se debe a una falta de creencia fuerte y la necesidad de entender sucesos o problemas diarios. Algunos científicos llaman a la astrología como la creencia de los millennials. Ahora tenemos astrólogos famosos, salen en la televisión y antes solamente salían en los diarios. Pero ¿por qué digo que es una creencia? Bien, los astrólogos actuales sostienen que la astrología o la disciplina no responde a la regla de la ciencia actual. Los primeros inicios del estudio de astrología y astronomía se remontan a 3000 años antes de Cristo, 5000 como dijo mi compañero, los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos. También se estudió en la India. Estos 5 coinciden en dividir en 12 grupos, según su fecha de nacimiento, a la sociedad. Coinciden en algunas cuestiones, en otras no. Pero ojo, no es lo mismo una constelación zodiacal y los zodiacos. ¿Bien? Hay que separar muchas cosas, hay muchas definiciones que tener en cuenta. Pero yo voy a lo siguiente: si es una ciencia, ¿por qué no se aplica a los puntos de la ciencia actual? Bien, en la refutación vamos a ver cuáles son los puntos que la ciencia tiene para valer que ese método sea avalado científicamente. Bien, vamos a hablar un poco de cuál es el valor de la disciplina en la ciencia. Para muchos científicos, hasta el día de hoy, es ninguna. Si buscamos en la NASA, dice que la astrología no es una ciencia. Y ojo, vuelvo a recalcar, la astrología no es astronomía, tampoco es astrofísica. El método, ¿me podés pasar a la siguiente? Bien, el método científico que usan actualmente es, como dice la imagen, la observación, la investigación, la hipótesis, experimentación, análisis, verificación y divulgación. La astrología solamente cumple 4 de ellas. ¿Es ciencia o es creencia? Entonces vamos a la definición de la academia. Dice: astronomía es una ciencia natural que estudia los cuerpos y los fenómenos del universo, como planetas, estrellas, galaxias y sus movimientos y propiedades. Astrofísica es una de las ramas de la astronomía que utiliza los principios de la ley de la física. Y astrología lo resume y lo identifica como una pseudociencia o un sistema de creencias que afirma que la posición de los cuerpos celestes influye en el comportamiento humano y en el destino. Muchas gracias a todos. Ahora, el equipo a favor tiene 5 minutos para comenzar con su refutación. No es una ciencia. Yo voy a argumentar desde 3 puntos de vista, desde 3 criterios diferentes, que la astrología sí es una ciencia. Vamos a argumentar desde los criterios de la ciencia, desde los criterios de las ciencias humanas y de los criterios de la revolución científica de Kant. Con respecto a los criterios de la ciencia, uno de los criterios es que la astrología tiene que tener un objeto definido. La astrología sí lo tiene. El objeto definido para la astrología es planetas y movimientos de planetas, que lo da la astronomía, y ser humano y la relación que existe entre ellos. El objeto de estudio está bien definido. La astrología también tiene que tener un método científico, ¿no? El criterio, el segundo criterio que hay que cumplir. La astrología lo tiene. La astrología usa cálculos astronómicos, usa simbología a través de la carta natal
y usa validación por la experiencia. O sea que cumple el segundo punto de los criterios de la ciencia. Como tercer punto es que la astrología, para que sea una ciencia, tiene que tener coherencia lógica. Un sistema organizado, la astrología no tiene un sistema organizado de signos, planetas, casas, aspectos. Y aún así no se queda corto con eso, sino que también hace el cálculo combinatorio de todos esos, que son 5.760 combinaciones. Eso se ve en matemática aplicada. Otra cosa que se les cuestiona a la astrología, como cuarto punto, es que dicen que la astrología no es falsable. No tiene falsabilidad. Es decir, que no se puede poner a prueba y refutar. Lo cual cae en un error, porque toda carta natal, sea de un país, sea de una ciudad, sea de una persona, se pone a prueba constantemente a través de la historia, a través de la historia de una ciudad, o a través de la vida misma del ser humano. O sea que cumple con la falsabilidad. Otro punto es la objetividad. Los astrólogos calculan cartas natales, pero una carta natal, calculada por dos astrólogos diferentes, por 5, por 10, por 100, es la misma. Da la misma carta natal. O sea que sí tiene objetividad. Otro punto es sistematización. La astrología no son datos al azar, sino que es sistemático, es una teoría que integra mecánica técnica, astronomía, geodesia, mecánica descriptiva, geometría descriptiva, geometría analítica, análisis matemático, cálculo combinatorio, matemática avanzada, psicología freudiana, psicología junguiana y la combinación de todos ellos. Dice que la astrología, como punto número 7, que debería cumplir, no tiene capacidad predictiva. La astrología predice eventos, como también nos predice la economía y como también nos predice la meteorología. El punto número 8 es que tiene que tener un lenguaje preciso. La astrología lo tiene. Casas, signos, planetas, aspectos. Otro punto cuestionable es que la astrología no tiene verificabilidad, no cumple con verificabilidad empírica, es decir, la experimentación. Con lo cual cae en un error. La astrología sí lo tiene. Toda carta natal se puede verificar. Y si no coincide, se puede refutar. Y como último punto, también cuestionable, es que dice que la astrología no tiene provisionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se cierra en sí misma, lo cual es falso. La astrología no se cierra en sí misma. La astrología está en continuo avance a través de congresos, a través de revistas internacionales. Es una ciencia que no se cierra, es una ciencia que no se cierra en sí misma. Bien, con esto cumple todos los criterios de ciencias exactas, pero vamos un poquito más. Vamos a ver si cumple los criterios de ciencias humanas, que son los paradigmas. Tenemos tres tipos de paradigmas. Paradigma positivista, de Comte-Durkheim, paradigma crítico radical, de Habermas y la Escuela de Frankfurt, y paradigma hermenéutico, de Dietrich, Gadamer y Habermas. El paradigma empírico naturalista, la astrología lo cumple, porque cumple con datos verificables, cartas natales, y todo lo que engloba la carta natal, ciclos planetarios, correlaciones históricas.
tiene estudios estadísticos comprobados científicamente y en revistas internacionales por investigadores. Y también tiene un lenguaje simbólico. Entonces cumple con el primer criterio. Observa, compara y repite patrones. A la vez, tiene un paradigma, cumple con el paradigma segundo, crítico radical, que critica la visión reduccionista de la ciencia exacta y toma más al ser humano como un ser holístico. Y como último, el paradigma histórico hermenéutico, que también tiene en cuenta la sociedad en que vive. Y algo último que es rapidito, es la astrología también encaja en los paradigmas de la revolución científica de Kant, porque es ciencia normal, cumple con todos los criterios de la ciencia, pasó por una crisis, fue criticada, revolucionó y pasó por el nuevo paradigma. La astrología, al igual que toda ciencia, atravesó la humanidad, la crisis, y hoy renace como un nuevo paradigma, el de ciencias humanas, que revela el sentido profundo de la vida. Así que la astrología cumple con los tres criterios de paradigma de ciencia. Muchas gracias. ¿El equipo pronto tiene alguna pregunta o quiere complementar? Bien, sí, tengo un par de preguntas. Bien, Claudio, todos sabemos que sos ingeniero, que se cálculo y tenés números, ¿bien? Muchas de las cosas en la carta astral, o la carta natal, dice que la estrella o un planeta presente en nuestro cuadrante tiene una cierta energía que nos modifica actitudes o sucesos. ¿Esa energía está cuantificada? Número, peso, gramo, newton. Sí, por supuesto que sí. La energía está cuantificada, lo único que está cuantificada. Número, peso, gramo, newton. Sí, por supuesto que sí. La energía está cuantificada, lo único que está cuantificada teóricamente. No se puede medir porque la física todavía no llegó a medir. O sea, la ecuación de Schrödinger, de la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la ecuación de Einstein, te da que si vos haces si vos haces los cálculos, que de hecho están ahí, yo todo el trabajo porque no vi en revistas internacionales punto por punto el cálculo. Entonces, lo que hice fue calcular. Lo calculé para el Sol y un átomo humano, lo calculé para la Luna y un átomo humano, y así para todos los planetas. Todas esas energías me dieron valores. Entonces, esos valores están, tal influencia existe. Lo que pasa que la física todavía no llegó a calcularlos. Bien, para todo lo que, para el público en general, la física cuántica dice que cualquier movimiento nos puede llegar a afectar, sea la distancia que se encuentre. Bien, yo quería saber, dos preguntas más y ya está. ¿Cuál es la distancia que tenemos a Venus o a Marte? Y en la astrología, Venus representa el amor, las relaciones, la belleza, el dinero y el placer. Gracias a Dios no se ve. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Tenía una etiqueta? ¿Cómo fue ese estudio para llegar a esa definición de Venus y la distancia de Venus? Y otra cosa que dice la física cuántica, dice que todos estamos unidos por energía y que todo nos puede afectar. Entonces yo digo, el microondas que está generado con la misma partícula de carbono, ¿me afecta a mí también? Bien, voy a contestarte la última y después me volvés a hacer la segunda, que ya se va por otro lado. Vos decís que el microondas te da la misma, ¿qué dijiste? La misma energía, sí. Claro, tenés razón.
Porque si nosotros hacemos el cálculo, como dice Cristian, del principio de incertidumbre de Heisenberg, y si hacemos el cálculo de energía, que también lo tengo hecho ahí, se calcula y te da el mismo orden. Pero hay una diferencia. Y te hago otra pregunta. ¿Vos tenés el lavarropa prendido las 24 horas del día a los 80 años de tu vida? Por supuesto. Esa diferencia es lo que pasa con un astro. La influencia es mutua. No solamente, y eso también lo dice la física cuántica, no solamente es el astro hacia uno, sino uno hacia el astro, ¿no? Entonces, esa influencia es durante toda la vida, todo el día, en todo momento. ¿Por qué en la carta astral no se tiene en cuenta? En la carta astral no se tiene en cuenta porque no es el fin de la astrología estudiar cómo me afecta un lavarropa, pero sí hay ciencias que estudian cómo me afecta un lavarropa y cómo me afecta también un celular cuando yo duermo al lado de la cama. Entonces, el fin de no te olvides que uno de los objetivos de la astrología es que sea objeto limitado, ¿no? Planeta, cuerpo humano, no planeta, cuerpo humano, lavarropa. ¿Se entiende? Eso como punto número 2. Y como punto número 3, ¿me podés repetir la pregunta? La pregunta del conjunto era ¿qué distancia está Venus? ¿Y cómo se llegó a decir que Venus representa el amor, las relaciones, la belleza, el dinero y el placer? Bien, es una pregunta compleja de responder porque necesitaría quizás todo el día, ¿no? Y no lo tengo, pero sí te voy a dar una idea de cómo se llegó. La astrología, cuando sacan las cartas natales, lo primero que hizo es una ciencia también humana, observacional. Lo primero que hizo fue observación de la naturaleza, ¿no? Al principio se sabía que esa influencia estaba, se sospechaba. Hoy se sabe y los físicos lo saben, que se sabe. Pero no se podía calcular. Entonces, ¿qué se fue haciendo? Se fue observando los elementos de la naturaleza y las modalidades, cómo se manifestaban esos elementos. Y así se fueron sacando no solo lo que vos decís, sino también el significado de los planetas de una carta natal y el significado de los signos de una carta natal, ¿no? Entonces, los signos también fueron de alguna manera sacados por la observación de los elementos de la naturaleza y cómo se fueron manifestando a través de miles y miles de años de observación. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya está demasiado. Seguimos. Tienes que seguir el chico. Tiene la palabra el equipo en contra, faltan 7 minutos para votar. Bien, la imagen de esa reflexión. Bien, todos mis estudios o todas mis opiniones fueron basadas en la institución de la NASA. Bien, no tengo 300 artículos, sino que una de las instituciones más grandes de lo que es hoy la astronomía. Bien, la astronomía acaba de probar que hay 2 signos más zodiacales, hay 2 constelaciones más que deberían ser tenidas en cuenta en los signos zodiacales. Hoy tendríamos 14 signos zodiacales, Ofiuco y Cetus. La astronomía también, en el 2016 la NASA demostró, por favor, a la siguiente, demostró el giro, bien, el eje de rotación de la Tierra. Por favor, la siguiente. Esto genera que nuestro signo zodiacal que hoy conocemos se tendría que dividir en 14. Entonces, si voy en la Libra, capaz que era Capricornio, y no te dijeron. ¿Bien? Por favor, volvé una, ¿me pasó nada más? Bien, esto es según la NASA, ya tienen arriba. Fíjense la fecha, capaz que pensaron toda la vida que eran Escorpio, no lo son. Ahí tienen la fecha de lo que sería según la NASA, ¿eh? No estamos hablando de un artículo de revista. ¿Bien? Siguiente, por favor.
Bien, vamos a hablar un poco de la carta natal y la carta astral. Primero vamos a hablar de la subjetividad. ¿Saben lo que es? ¿Bien? Entonces, en una lectura de la carta astral, es la persona la que interpreta cómo implica a la personalidad la presencia de una constelación o un planeta en tu cuadrante. Es la persona la que genera la lectura. ¿Estamos de acuerdo? No es un hecho científico. ¿Sí? A ver si hay otro más. Bien. Vamos a hablar un poco también de las personalidades y sucesos futuros. Vamos a hablar de la personalidad. Cuando nosotros nos dicen que tenemos la carta astral o la carta natal, nos leen nuestra carta natal y nos habla un poco de la personalidad. Ahora yo hago la siguiente pregunta. En psicología, ¿se estudia astrología? ¿No tiene que ver con personalidad y hechos, sucesos? No se estudia. Segundo, ¿la astrología está en la universidad? ¿Es una carrera que se estudia en la universidad? En la FAMA UNC está la astrofísica y la astronomía. Bien, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a seguir con la carta natal o carta astral. Hay uno de los ejemplos que hasta el día de hoy la astrología, perdón, ya se confunden todos, no pudo responder los problemas. El caso de los mellizos. Los mellizos tienen el mismo momento del lugar de nacimiento. Romero la descubrió, que se corrió 30 grados, ahora está marcando, de Piscis, ahora está marcando el Acuario. Y en este momento, por eso hay tanto revuelo, hay un cambio de era. Eso sí lo está marcando, como decís. Pero hay una confusión. Lo que es el giro del eje, que también en la proyección, cuando planteó el tema de la proyección de los planetas a la Tierra, hoy en nuestro ángulo de giro es totalmente diferente. Entonces, ¿se tiene en cuenta hoy ese giro? Sí, porque ese giro que vos decís da como resultado. Entonces, digamos diferente. No, es que lo que pasa es que hay un desconocimiento, que es lo que yo siempre te intenté decir en la sala de profesores, pero vos me invitaste a debatir. Hay un gran desconocimiento. Eso que vos decís es lo que hace a la carta natal única, irrepetible. Tu carta natal, por más que encuentres a otro parecido que nació 2 horas después, tienen cartas natales diferentes. Y si nacen en el mismo momento, pero un año diferente, o medio año diferente, ¿no? O un mes diferente, por eso que vos estás diciendo, por ese corrimiento del giro, van a ser muy distintos. Y te quiero comentar una pregunta más, que vos lo pusiste ahí. ¿La de los mellizos? La de los mellizos. Sabía que Por supuesto que las cartas natales de los mellizos son diferentes, totalmente diferentes. Porque es más, yo lo hice con los mellizos Plos, que Plos estudiaba astrología conmigo. Entonces lo que yo le hice, bueno, a ver, vos tenés un mellizo, vamos a hacer las cartas natales. Y las cartas natales dan diferentes. ¿Y por qué dan diferentes? 220 casos hay por un psicólogo comprobados, Sí. igual el 90% da totalmente diferente. Yo te puedo asegurar que el 100% de los mellizos, la carta natal da diferente. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque los mellizos nacen en minutos de diferencia, ¿no? Y ese minuto de diferencia es suficiente para que, no me importa si lo crees, me encantaría que lo creas, pero como vos pensás que es una creencia o no, yo te digo que es una ciencia y sucede. Entonces, ese minuto de diferencia hace que la carta natal pueda llegar corrida y que ese Saturno, en vez de estar en Aries, se pueda llegar a correr a Piscis y cambia totalmente la interpretación. El giro de la Tierra, el giro del eje de la rotación de la Tierra, tardó 25.000 años en girar solamente 15 grados. Y vos me estás diciendo que un mellizo que tiene minutos puede tener diferente constelación. Sí, porque cambia el radio, que son 35.000 kilómetros que se mueven por año, cambia. Entonces, no es que cambia la constelación, eso es lo que tenés que... Sí, perdón. Cambia el signo, puede o no, o puede cambiar la clase astrológica, ojo, o puede cambiar, o sea, cambia. Te puedo asegurar que cambia. Y para añadir otra cosita más que... ¿Puedo? ¿O no? Bueno, no, pero para rapidito, eso que dijiste de los signos, del signo de... Tendría 2 preguntas más para hacerte, pero no te las voy a hacer porque Cami me está mirando con la
no y que te dijeron que sí. Pueden pasar dos cosas. A ver, Sagitario es completamente diferente a Cáncer. Los elementos de cada signo son completamente diferentes. Sagitario se asocia con el signo de fuego y Cáncer se asocia con el signo de agua. Ahora, ¿qué puede pasar? Que no se conozca. Vos le preguntaste eso a un chico de 18 años. Es el caso Fore, por ejemplo. Claro, el caso Fore está refutado en la astrología. Así que. Y sí, obvio. Pero está refutado científicamente. Ahí les presenté un montón de papers científicos donde yo refuto el caso Fore. El caso Fore, para que lo lean, está bueno para. Yo me metí en todo esto que nada que ver encima. El caso Fore da un estudio psicológico que da a 6 personas y le da una personalidad diferente a cada uno. Entonces, en sí, estamos de acuerdo. Giran las personalidades y dicen, también estoy de acuerdo con esto. Claro. Les da opiniones bastante generales. Gauquelin hace un estudio con 220 atletas donde confirma que esos 220 atletas tienen el planeta Marte en Aries, o tienen ascendente en Aries, o tienen la luna en Aries. De alguna manera hay experimentación científica con mucha gente que los signos tienen una comprobación, pero seguimos en la sala de profesores. Dale. Muchas gracias. Para ir finalizando el debate, le voy a dar la palabra al equipo, por favor, cuenta con 3 minutos para realizar el cierre. Bien. Para realizar este cierre, voy a ser breve porque se alargó. En este debate se pudo demostrar que hay un gran desconocimiento del tema y que por eso a la astrología la ponen en el campo de la creencia, o que confunden con el horóscopo diario. Por favor, no crean en eso. Ahí sí, no crean en eso. No tiene nada que ver con la astrología, ni les va a decir nada que importante. Y si le pegan, es muy general, caso Fore. Se pudo pasar por los criterios de ciencia, objeto definido, método científico, coherencia lógica, falsabilidad, objetividad, sistematización, capacidad predictiva, lenguaje preciso, verificabilidad empírica, provisibilidad. También cumple con los paradigmas de ciencias sociales, paradigmas empírico-naturalista, paradigma místico-radical, paradigma histórico-hermenéutico. También cumple, que no lo pude desarrollar porque no me quedaba tiempo, los nombré con los paradigmas de la revolución científica de Kant. No es. Y donde dice que es ciencia normal, crisis, revolución y nuevo paradigma. Yo creo que de las refutaciones, creo que todo lo que dijo Cristian fue
fue refutado, pero insisto, fue refutado por una falta por un desconocimiento del tema, ¿no? Entonces, de alguna manera se agarran con que la NASA no lo dijo o la NASA descubrió tal cosa. Entonces, ¿cómo la astrología no lo tiene? ¿No? Entonces, caen en falsedades, en temas falsos, ¿no? Y de alguna manera descartan a la astrología. Así que no voy a hacer un recuento no tengo tiempo para hacerlo. No, por eso no lo voy a hacer, sino que ya quedó en las refutaciones, quedó explicado. Si no, ahora tendría que ir punto por punto todo lo que le dije a Cristo, punto por punto, por qué fue refutado, ¿no? Sí me gustaría destacar que astrología no es astronomía, pero la astrología le cree absolutamente todo a la astronomía, ¿no? Entonces, si la astronomía dice que un planeta se mueve a tal velocidad, la astrología toma eso y lo aplica en su carta natal, ¿no? Entonces, le creemos absolutamente todo. Y voy a cerrar con algunas frases que las voy a leer. Albert Einstein dijo: la astrología es una ciencia en sí misma y contiene un cuerpo de conocimiento esclarecedor. Me enseñó muchas cosas y estoy muy en deuda con eso. La evidencia geofísica revela el poder de las estrellas y los planetas en relación con lo terrestre. A su vez, la astrología refuerza este poder hasta cierto punto. Es por eso que la astrología es como un elixir de la vida a la humanidad. Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, afirmó que nacemos en un momento y lugar determinado, y nuestras cualidades reflejan el tiempo y la estación de nuestro nacimiento. La astrología nos permite comprender esa conexión profunda entre el cosmos y la psiquis humana. Y Johannes Kepler, conocido, ¿no?, dijo: así como Dios da a cada ser los medios para sobrevivir, ¿por qué no otorgar al astrónomo la astrología como herramienta de conocimiento? La astrología, lejos de ser mera creencia, es una ciencia del ser humano y del universo. Y yo me permito decir que la astrología cumple con los mismos criterios de toda ciencia. Observa, interpreta, sistematiza y predice. Si no es una ciencia, entonces habría que redefinir qué entendemos como ciencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido y ojalá este debate permita ver a la astrología como la primera ciencia de la humanidad y una valiosa herramienta de autoconocimiento para comprendernos mejor en el día a día. Muchas gracias. Para dar fin al primer debate, le doy la palabra al equipo a favor, al equipo en contra, para la analización. Bien, bueno, primero que nada quiero agradecer a todos, a los chicos que les quitamos un poco de tiempo, pero bueno, yo toda la teoría que tomé sobre estas refutaciones la tomé de la NASA. Sigo diciendo lo mismo, que con la astronomía he descubierto planetas, estrellas, constelaciones. Ha llegado el hombre a la luna, y con la astrología a mí me ha dicho: sos sagitario, típico de sagitarianos. Hay una gran diferencia. ¿Bien? Después de lo que dijo Albert Einstein, no dijo que la astrología era una ciencia. La frase correcta dijo que tiene un sentido religioso cósmico. Nunca dijo que fue una ciencia, se está buscando la citación. Dice que tiene un sentido religioso cósmico que hay que tener en cuenta en la ciencia, pero no dice que es la ciencia.
Bien, para ir cerrando, Bien, para ir cerrando, voy a hablar de tres cosas. Respeto, diversidad y debate. Bien. Primero, yo a mi compañero lo respeto muchísimo, lo admiro muchísimo por todo lo que he estudiado. Mis alumnos saben que yo lo admiro muchísimo. Tengo mucho compañerismo, me llevo muy bien con él. Y siempre que se armó este debate, le pregunté a él si estaba de acuerdo, porque obviamente él cumple esta profesión. Pero quiero de verdad agradecerte por este debate. Tuve que estudiar muchísimo de algo que no sé. Soy arquitecto, sé de ladrillo, hormigón y otras cosas, y no sé de esto y me encantó. Ahora no creo que vaya a cambiar mi pensamiento tampoco, pero bueno. Diversidad, y acá vamos a hablar un poco. La parte de este debate es que yo respeto a mi compañero y piensa totalmente diferente a mí. Hoy en la sociedad se clasifica mucho en el pensamiento, en la forma, en el color o cómo nos vestimos. Y esto va para todos los chicos. En nuestra sociedad, que yo siempre digo que es una sociedad muy clasista, si uno opina mal del gobierno, te tienen un título. Si vos opinas bien del gobierno, te tienen otro título. ¿Bien? Puede existir diferentes formas de pensar y todo se debe respetar. ¿Estamos de acuerdo? Algunos pueden creer en lo loco, otros pueden creer en las pirámides, en las piedras, en la energía, en lo que sea, y yo tengo que aprender a respetar. ¿Bien? La forma y el color. Se vive clasificando entre que uno es negro, blanco, y eso no está bueno. Tienen que aprender a respetar. Siempre aprendan a respetar, y ustedes serán respetados también como mi compañero, que armamos un debate, y él mismo, que es astrólogo, tendría que decir, ¿por qué voy en debate con un arquitecto? Que no tiene nada que ver. Él sabe respetar mi pensamiento, y tengo compañeros en la sala de profesores que creen en esto, y tampoco me burlo de ellos. ¿Bien? Y la última palabra, debate. Para muchos chicos que les cuesta hablar, que les cuesta debatir, tienen que animarse. Esto ayuda al conocimiento, al aprendizaje. Yo no sabía nada de esto, solamente discutía que decía que cómo puede ser que los signos zodiacales me digan como soy. ¿Bien? Entonces, quiero enfatizar y felicitarte por este enorme trabajo del debate. Tienen que aprender a conocer. Siempre digo lo mismo. El mejor precio, el mejor negocio está en la cabeza, no en la billetera, chicos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los profesores por esta gran oportunidad.